Hola, gracias por acompañarnos en el tercer capítulo de Ojo al Podcast ANAM. En el episodio anterior conversamos sobre cómo esta entidad es empleada como trampolín político para algunos de sus dirigentes y abordamos brevemente el rol que en el próximo año electoral estaría jugando la ANAM, al haberse abiertamente unido al oficialismo, al partido oficial y al presidente Alejandro Yamatei. El mandatario en reiteradas ocasiones ha indicado que se le dará más recursos a los alcaldes, que él ha cumplido a cuenta cabal con el situado constitucional, lo cual es importante recordar, es una obligación de cualquier persona que ocupe la presidencia. En este episodio conversamos con una politóloga y un abogado conocedores de la realidad nacional para hablar sobre esta alianza tan evidente. Soy Beatriz Colmenares y me acompaña Carmen Maldonado. El 13 de agosto, el vespertino La Hora publicó la nota Estrategia de Vamos, copar 200 alcaldes para llegar a 1 millón de votos. La periodista Ana Lucía González reportó cómo varios alcaldes, incluyendo a Francisco Mejía, presidente de la ANAM, se habían afiliado al partido oficial y que hasta 180 jefes ediles son coordinadores municipales de esa organización política. A Claudia Villagrán, politóloga, le preguntamos un poco sobre esta estrategia electoral. ¿Qué tan efectiva puede ser? Existen, en mi opinión, 2 posibles escenarios respecto a esta estrategia electoral. En el primero de ellos, podemos imaginar a los alcaldes promoviendo la figura del candidato presidencial perteneciente al partido oficial en todos los eventos públicos y durante el periodo de campaña. Cada uno de los alcaldes que ahora se presentan como aliados en esta estrategia tendrá que decidir en las próximas semanas con qué plataforma partidaria se van a presentar a la reelección. Seguramente muchos de ellos irán con el partido oficial, pero si son alcaldes con experiencia política, también sabrán que ningún partido que haya hecho gobierno ha logrado reelegirse a la presidencia. Sin duda, todos están conscientes de que a este gobierno aún le queda 1 año de gestión y que no apoyar al presidente en su iniciativa puede tener un costo político, especialmente en un año preelectoral o electoral. Por ejemplo, algunos proyectos que se financian con fondos del Ejecutivo pueden verse suspendidos, programas estatales podrían no continuar, sorpresivas auditorías podrían ser ordenadas, o de cara a lo que estamos viendo como comportamiento del Tribunal Supremo Electoral, su inscripción podría ponerse en riesgo. Sin embargo, y siendo los partidos políticos en Guatemala únicamente vehículos electorales y no estructuras sólidas y permanentes, en la práctica estos alcaldes, algunos de ellos con varios periodos en el poder municipal, conocen que es difícil para un partido que logra llegar a la segunda vuelta rechazar la participación de una autoridad local que demuestre en la primera vuelta tener el control del votante municipal, lo que significa que dependiendo de los resultados de la primera vuelta, los alcaldes pueden salir a respaldar a un candidato a la presidencia distinto al que apoyaron en la primera vuelta. En consecuencia, la estrategia puede ser útil para lograr votos y quizá diputaciones en una primera elección, pero no asegura el control del poder ejecutivo para la segunda vuelta. El segundo escenario está relacionado con la idea de que el voto es endosable. Esto significa que existe la creencia de que el votante va a hacer lo que alguna autoridad le ordene o sugiera hacer. Esto no es tan fácil. Se ha probado antes y nunca ha funcionado muy bien. Recordemos que para que lleguen al 1 millón de votos pretendidos en la estrategia, cada alcalde tendría que garantizar que al menos 5,000 de sus votantes también votarían por el partido oficial. En las elecciones de 2019, solamente 57 de los 340 alcaldes municipales obtuvieron más de 6,000 votos en las urnas. Todos los demás no alcanzaron a llegar a esa cifra. ¿Podría funcionar en una segunda vuelta electoral? Es difícil asegurar que una estrategia en cualquiera de los escenarios planteados tenga la misma efectividad en la segunda vuelta, en donde los alcaldes ya no cuentan con recursos económicos para movilizar votantes, ya sabrán si ganaron o perdieron y el interés de la población por la elección presidencial se reduce y crece el abstencionismo. El presidente Yamatei se presenta como municipalista. ¿Qué tan cierto es eso? En relación con las declaraciones del presidente de que es él quien más ha apoyado a los municipios como desde hace muchos años, tal vez vale la pena decir que el situado constitucional está establecido en ley. Los criterios de cálculo y las fechas para el traslado ya están regulados. ¿Por qué entonces buscar reconocimiento de los alcaldes cuando únicamente se está cumpliendo con una obligación establecida legalmente? Me parece a mí que el apoyo a las municipalidades no debería de medirse únicamente en función de si se cumple o no con los montos y plazos. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno para atender la crisis de seguridad alimentaria provocada por las lluvias recientes o en el tema de la desnutrición crónica infantil que afecta a una buena parte de las comunidades
en municipios del área rural? ¿O qué medidas serias se han tomado para reducir los embarazos en niñas en el departamento de Alta Verapaz? ¿O nuevos programas se han creado para incentivar el desarrollo económico desde los diferentes ministerios del Ejecutivo? ¿Cómo se han habilitado los caminos rurales? ¿O se han mejorado la infraestructura de carreteras? ¿O cuáles son las políticas públicas diseñadas de cara al cambio climático, la reducción de la pobreza, la salud, etcétera? Solo por mencionar algunos temas. El presidente Giammattei, además, se ha referido en repetidas ocasiones a cómo el próximo año las alcaldías tendrán un aumento en sus ingresos. El mandatario habla de la necesidad de fortalecer las finanzas de los jefes ediles. De hecho, el 14 de julio dijo que jamás en la historia ha habido un gobierno que apoyara tanto a las comunas. Esto, sin embargo, es un mandato constitucional y sobre eso le preguntamos a Edgar Ortiz. Sí, yo no creo que un presidente deba jactarse de apoyar o no apoyar a las municipalidades. El municipio, el gobierno municipal tiene una asignación del artículo 257 de la Constitución que garantiza ese 10% del presupuesto anual a las municipalidades. Luego las municipalidades tienen que operar con los fondos propios y con los fondos adicionales que consigan, pero no tiene que ver realmente con lo que haga un presidente. Es decir, yo más bien creo que al revés, las municipalidades deberían, en todo caso, buscar formas más sostenibles de buscar recursos. Pero entiendo que cualquier presidente que haga gobierno en su horizonte temporal, pues intentará congraciarse con los alcaldes de cara a elecciones futuras, de cara a construir estructuras locales. Creo que a eso responden esas lógicas en todos los gobiernos. Recordamos otra cita del mandatario. Escuchemos este audio del presidente del 4 de agosto de 2022. Se encontraba en Morales Izabal durante la presentación de un programa de asistencia para adultos mayores. Y por eso es que dicen que soy el alcalde mayor de Guatemala, porque yo soy tengo a 340 hijos que me están pidiendo todos los días. Y Minor es uno de los que más pide. Pero como dice las Sagradas Escrituras también, Minor, ¿verdad? Pedid y se os concederá. Y cuando trabaja, con más ganas se le da. Así que muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Pero especialmente, que Dios bendiga a Guatemala. Edgar, ¿qué opinas sobre esto? Esas palabras de definirse como el alcalde mayor y de tener 340 hijos es obviamente una narrativa, insisto, con miras de alianzas electorales futuras. Creo que al final del día, conforme pasa el tiempo, cobran más importancia los liderazgos municipales de cara a las elecciones. Ahora que hay una multiplicidad de partidos, desde 2015 para acá hemos visto que se han multiplicado los partidos políticos. Entonces empiezan a pesar más las estructuras locales. Y creo que ahora los que empiezan a ganar muchísima palanca para negociar son los propios alcaldes como estructuras electorales. Entonces creo que esa es la lógica. Cada vez se fortalece más electoralmente el gobierno local porque cada vez es más difícil lograr mayorías en el Congreso y cada voto en cada municipio empieza a ser cada vez más importante. Gracias por habernos acompañado en este tercer capítulo de la serie Ojo al Podcast ANAM. En el próximo nos referiremos a cómo la ANAM hace uso de fondos públicos sin rendir cuentas. Hasta entonces.